Antes de introducir este punto del tema Pasemos por la Cruz, quiero aclarar algunas cosas por las que es necesario que nosotros tengamos la claridad de establecer un discernimiento en cuanto a la diferencia que tiene la oración para nuestros días, en comparación con la oración que se desarrollaba durante el tiempo de la ley. Antes del sacrificio de Cristo en la cruz, se puede considerar todo ese tiempo como lo que se define la ley, como la ley, y cuando pasamos por la cruz, ¿cuál es la diferencia que nosotros podemos establecer de una manera obvia, de una forma clara y especialmente de una manera bíblica? Porque alguien pudiera decir, orar es orar. Es verdad que orar es orar, pero la oración que podían tener los profetas de la ley, en diferencia a la oración que podían tener los apóstoles que escriben las cartas paulinas, las cartas de Pedro, la de Juan, nunca jamás puede ser considerada la misma oración por la naturaleza en sí de cada una de ellas. Explicábamos un poco la semana pasada, por ejemplo, 3 elementos. Uno, durante la ley, antes del sacrificio de Cristo en la cruz, antes de pasar por la cruz, las oraciones normalmente tenían como característica la expresión de necesidades. Porque eran las expresiones de necesidades. Porque toda la ley no habla de otra cosa más que un acontecimiento futuro en cumplimiento, que es el sacrificio de Cristo. Entonces había una necesidad que descansaba principalmente en la venida del Mesías. Al no tener el mundo y especialmente la nación de Israel o los judíos, que son los personajes que escriben todo lo que se conoce como la Tanaj o la Torah del Antiguo Testamento, la ley, usted puede llamarlo como quiera, es obvio que habían necesidades más que cualquier otra cosa. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, el momento preciso del sacrificio y la muerte de Cristo presenta el cumplimiento de muchas profecías que estaban esperando se pudieran cumplir. Y cuando Cristo muere y se cumplen esas profecías, se cumplen también necesidades o se logran cubrir necesidades que quedan registradas como verdades poderosas. Yo vengo usando un ejemplo bien interesante, que es cuando el centurión, aquel soldado romano que tenía a su cargo 100 personas, eso significa un centurión, un soldado que atiende 100 personas, le dice a Jesús que por favor orara por su criado que estaba enfermo. Jesús toma la decisión de ir hasta su casa a orar y este hombre le dice, no tienes que ir, di la palabra y no es necesario que tú vayas, con tú decir la palabra mi criado sanará. La respuesta de Cristo fue admirarse por la fe que este hombre expresa ante el criterio de autoridad por una palabra. Cuando nosotros pasamos la cruz, podemos decir que el cumplimiento de muchas verdades quedan establecidas como palabras que ya han sido dichas y que ya nosotros no tenemos que orar, este ejemplo, diciéndole al Señor que diga la palabra. Porque pedirle al Señor que diga la palabra, por ejemplo, si yo voy a orar por una persona que está enferma y le digo al Señor, di la palabra para que lo sanes, ¿cómo nosotros pudiéramos interpretar ese di la palabra para que lo sanes? Y quiero dejarlo como una pregunta aquí abierta para todos. Si ya Cristo murió en la cruz y el sacrificio de Cristo produjo no solamente salvación, sino sanidad, cuando yo estoy orando por una persona que está enferma y yo le digo, bueno, Señor, di la palabra para que esa persona sane. ¿Qué es lo que estoy diciendo en pocas palabras? ¿Qué estoy diciendo? Declarándolo sano. Si yo estoy diciendo, di la palabra en mi oración. Decirle mentiroso a Dios. Es decir, que Él no ha dicho nada. Es decir, que no cumplió. Pero ya está. Ahora, obviamente el centurión utiliza esa expresión que a nosotros nos reta, di la palabra, por muchas razones. Primero, el centurión romano no conocía las escrituras. Pero hay
otra cosa interesante. Cristo aún no había muerto. Y al no haber muerto, no se habían cumplido muchas profecías concernientes, en este caso particular, a la sanidad. Entonces, si yo orando por un hijo digo, Señor, di la palabra, yo estoy diciendo que él, o que lo que está aquí escrito, o yo no lo conozco, o él no lo dijo. ¿Me explico lo que le quiero decir? A veces, esas oraciones muy retóricas que nosotros utilizamos están conectadas con la retórica de la oración, porque yo digo que la oración tiene una retórica, y especialmente el gremio nuestro que está constituido por una cultura evangélica, una cultura muy característica que nos otorga modismos, al igual que cualquier idioma. La cultura evangélica tiene sus propios modismos, tiene su propia jerga. Incluso cuando nos reímos y echamos ciertos chistes, lo hacemos en base a modismos que para nosotros son entendibles, pero de pronto usted usa esa jerga o ese modismo en personas que no conocen a Cristo y no entienden el chiste. Pero nosotros de repente ahorita decíamos que si el predicantor, expresiones como, mira varón, para nosotros es nuestra jerga, es nuestra manera de condicionar culturalmente nuestra forma de expresarnos. Al yo entender que existe eso, la oración no escapa y las oraciones tienen su retórica basada en jergas y en modismos muy particulares en nuestra cultura evangélica, no necesariamente reales ni verdaderas, sino que son parte de esa jerga. ¿Qué es una jerga? Bueno, es lo que yo he escuchado toda la vida y como habla todo el mundo, pero yo no puedo hablar ni como todo el mundo lo hace y tampoco tengo que hacer lo que siempre se ha hecho, sino que yo debo obedecer y debo ser fiel sobre todas las cosas. Si deseo que haya un cumplimiento de esa palabra sobre mi vida, yo debo ser fiel a esa palabra. De allí surge cuando Jesús le dice a sus discípulos en una oportunidad, el que me ama. Oye, porque es tremendo cuando usted oye a alguien decir que ama al Señor, ¿no? Y Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará. Ahora, para yo poder guardar esa palabra es porque la conozco. Y si yo conozco esa palabra, yo no tengo entonces ya que decir que Él la diga. Porque yo entiendo que si yo tengo las Escrituras, si la palabra de Dios es el libro de texto que yo estudio y analizo, yo solamente voy a encontrar en ella lo que Él ya dijo, no lo que Él tiene que decir. Se lo voy a poner así. Ya Dios dijo lo que tenía que decir de las enfermedades. Fin, Él no tiene que decir más nada. Ya Dios dijo lo que tenía que decir de los demonios y del diablo. Ya Dios dijo lo que tenía que decir sobre lo que somos nosotros y sobre lo que es nuestro destino eterno. No sé si me explico, ya Él lo dijo. Y cuando yo conozco su palabra, cuando yo conozco las Escrituras, yo inmediatamente voy a apelar a esa verdad que está allí, que ya fue dicha. Por eso esa retórica, y vuelvo a comentarlo, esa retórica al orar, Señor, y te pido que sanes a fulano, di la palabra, Señor, para que sea sano. Yo imagino al Señor diciendo, ¿qué palabra tengo que decir? Señor, di la palabra para que ese demonio se vaya. ¿Qué palabra tengo que decir para que el demonio se vaya? Entonces aquí donde nos damos cuenta que la oración durante la ley eran oraciones que descansaban, déjeme escribir esto aquí porque es muy importante, eran oraciones que descansaban sobre necesidades. Ese, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿qué son necesidades? ¿Qué es una necesidad? Un requerimiento, algo que necesitamos, algo por cumplir, esperar. Algo que espero, algo que no se ha dado, por eso lo necesito. Porque si no lo tengo, algo anhelado, si yo lo tengo, no lo necesito. Entonces, cuando yo les estoy diciendo que la ley fundamentaba oraciones en necesidades, eran muchas cosas que estaban por cumplirse, que había que orar porque como no se habían cumplido, había que pedirlas.
y se basaban en necesidades. Ahora, después de la cruz, después que Cristo muere y se cumplen tantas cosas, ¿se acuerda que estábamos hablando de cuando se rasgó el velo del templo? Ya de este lado, luego de la cruz, no es que no existan necesidades, pero mis oraciones no pueden seguir descansando en necesidades, sino que mis oraciones comienzan a descansar en verdades. ¿Cuáles son las verdades? Las promesas. Todo lo que Él prometió. Si yo conozco cada promesa, si yo conozco cada cumplimiento, yo simplemente voy a orar descansando en una verdad que fue dicha. Fortaleciéndome en una verdad que salió de la boca de Dios. Por eso yo siempre, cuando veo el pasaje bíblico de Jesús, cuando viene a la tumba de Lázaro y le dice a Marta, no te he dicho. Es decir, los milagros de nosotros descansan sobre algo que ya fue dicho. Lo que yo creo hoy como hijo de Dios es una fe no sustentada en mi necesidad, sino en una verdad que ya fue dicha, que la dijo el Señor, que están contempladas en promesas, como dice Gaby, como lo enseña el libro de Pedro, cuando el escritor de la carta dice, por medio de las cuales Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, mire lo que dice, llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Quiere decir que estas verdades, colóquelo como verdad o promesas, usted puede llamarlo verdades, promesas, no promesas que están por cumplirse, promesas que están cumplidas y que nos hacen entender que la fe del cristiano está en un presente eterno. Ya lo hizo. Cuando Dios sana a una persona que está enferma, mire la diferencia de orar en necesidad que orar en verdad. Cuando Dios sana a una persona que está enferma, ¿en qué momento el Señor la sana? En el momento que Él lo cree, esa persona cree que es posible. En ese momento se hace presente la sanidad, pero no la sana en ese momento. Se lo voy a explicar de esta manera. Imagínense que yo muero de una enfermedad. Yo una vez estaba orando por una persona, un hermano, murió de cáncer, y yo le decía a la familia en el funeral, cuando ellos me decían, murió de cáncer. No, murió de cáncer. Porque si él murió de cáncer, quiere decir que Dios no cumplió su palabra. Ahora, que la fe hace efectiva esa acción de sanidad es otra cosa, pero en la realidad del espíritu, esa persona ya fue sanada. Es decir, esa persona murió sana. ¿Cómo que murió sana si estaba enferma? Bueno, el problema es que la sanidad no se manifestó. Pero cuando usted lee el libro de Isaías, yo tengo dos opciones: o creer lo que dice la Biblia, o creer lo que dice mi cuerpo. Y es donde ahí la fe comienza a actuar, o en necesidad o en verdad. Pero el libro de Isaías, capítulo 53, dice que Él llevó. No dice que Él llevará. Ah, pero yo sigo enfermo. Es un problema de fe tuyo. Pero por promesa y por verdad, tú estás sano. ¿Y cómo es eso que estoy sano si tengo dolor aquí en el oído? Tú estás sano. Ahora, tú tienes que asumir una posición de fe para que esa sanidad se haga real en tu vida. Pero el problema no es Dios. Dios no mintió en su palabra. Él te sanó. El problema eres tú. El problema es la activación de fe en tu vida. Pero el Señor te sanó. ¿Por qué te sanó? Porque la Biblia dice que Él llevó algunas de nuestras dolencias y algunas de nuestras enfermedades. ¿Cómo dice? ¿Y qué incluye todas? Todas.
Oye, pastor, ¿y cómo es eso si yo todavía sigo? No, no es un problema de Dios. Quiero que sepa que muchas de las cosas que no terminan de ser reales en nosotros, no es un problema de Dios, porque Dios es fiel a su palabra. Y los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Es un problema mío. Que mi actitud de fe no es quizá la más adecuada para que esa verdad sea real en mi vida. Pero yo debo creer que yo estoy sano. Esta mañana yo hablaba con una hermana porque yo pasé una semana con mucho malestar. Hoy temprano yo siento los oídos tapados. Y usted sabe cuando uno siente humedad, que no se baña o algo, no siente la humedad. Yo decía, qué raro, porque siento los oídos tapados, pero de humedad. Y meto un hisopo y estoy supurando sangre. Me imagino que toda esa conexión... Sí, yo creo que sí, se me reventó el tímpano. Entonces una hermana me dice, y yo lo oigo, tómate esto, tómate lo otro. Pero sí, mi esposa sabe que yo no soy de tomar medicamento. No es que no lo haga. Ella me pone allí, ella está pendiente, yo me lo tomo. Pero por mi parte yo prefiero pasar el dolor de cabeza. Yo no soy de medicamento. A mí no me gusta. Y una de las cosas por las que yo no soy de medicamento, y muchas veces he visto el milagro de Dios, es porque yo creo que yo estoy sano. Yo no creo que el Señor me va a sanar. Ahora, hay algo en mí, en mi percepción de querer creer cómo es la fe, que no hace real esa verdad. Pero el problema no es Dios, el problema no es la palabra. El problema soy yo. Siempre, por supuesto, es más fácil culpar lo demás que darme cuenta donde yo tengo mis carencias. Pero yo estoy sano. Yo estoy sano. Y estoy sano no porque yo tenga esa filosofía mentalista oriental. Sabe que los orientales hablan mucho sobre declaración. Sigmund Freud decía que el repetir mucho unas cosas, el padre del psicoanálisis, producía un efecto en tu forma de vida, así que tú para ti di, yo estoy bien y yo voy a luchar. Yo no lo hago por eso, no lo hago ni por la forma de pensar de los orientales en cuanto a lo que es el budismo, el hinduismo o el psicoanálisis de Freud. Lo hago porque yo creo de corazón, yo creo que cuando Jesús murió en la cruz, su muerte produjo mi sanidad y yo fui sano de todas mis dolencias y de todas mis enfermedades. Yo fui sano. Ahora, ¿y cómo eso que tengo? Bueno, ya el tema no es si hay una verdad o no. Ya el tema es mi fe. Pero la verdad es la verdad. Y a veces nosotros, sin darnos cuenta, tenemos cosas tan valiosas y tan preciadas y no le estamos dando el uso correcto. Mire, por desconocimiento, porque no entendemos con claridad, por ignorancia o desconocimiento. Usted sabe que a mí me da risa que cuando descubren, yo no recuerdo si fue el libro de Isaías, uno de los manuscritos más importantes que hayan en los famosos pergaminos o los famosos rollos del Mar Muerto. Yo no sé si usted conoce esa historia. Eran un par de pastores que entraron a una cueva, había mucho frío y esa gente entra a aquella cueva tratando de abrigarse del frío inclemente que tenían y encuentra allí unas especies de eran unas vasijas y ven adentro unos papiros. Esta gente loca tenía frío. ¿Y sabe lo que hizo para quitarse el frío? Empezó a quemar. Y después al día siguiente, cuando logran sobrevivir, agarran los que quedaron y lo llevaron al mercado y descubren ahí, creo que fue el libro del profeta Isaías, no recuerdo qué otros libros. Y los demás, ¿dónde están? Los quemaron. Esa gente no sabía lo que estaba quemando. Porque para ellos probablemente eso no tenía valor. Para ellos simplemente eran vasijas con
rollos de papeles. Pero cuando los arqueólogos ven lo que tenían estos tipos y dicen, oye, ¿dónde está? Lo quemamos. Miren, no se sabe realmente qué fue lo que quemó esa gente. Pero así nos pasa a nosotros en la vida. A veces estamos desperdiciando y quemando una cantidad de cosas con un valor increíble por nuestra ignorancia. Lo que quiero que entienda es que el problema no es la palabra. El problema no es Dios. El problema soy yo. Que no he sido sanado, el problema no es Dios. Dios prometió que estoy sano. Y yo creo que aunque una persona muere enferma, yo creo que el Señor la sanó. Ah, pero es que murió de cáncer. Bueno, murió de cáncer por un problema personal de fe. Pero yo creo que esa persona murió sana por lo que dice la palabra. Porque Jesús en la cruz llevó todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades. Amén. Todas, sin excepción alguna. Entonces, mire qué diferente es cuando yo oro sobre mi necesidad. Dame, necesito, quiero, ayúdame, que cuando yo oro sobre verdades. Señor, tu palabra dice. Señor, yo creo tu palabra. Cuando yo me apropio de algo que es una verdad, es una oración de autoridad y que desarrolla el nivel de fe que se necesita para que esa oración sea efectiva. A orar, Señor, mira lo que tengo, mira, Señor, este dolor, Señor, sí, quítamelo, Señor, ayúdame. Yo entiendo que en un momento de desesperación uno pudiera decir tantas cosas, pero repito, yo debo aprender a entender. Yo necesito entender, necesito que me sea revelado, necesito el discernimiento claro de darme cuenta que la oración del Antiguo Testamento se basaban en necesidades porque aún no se habían cumplido muchas profecías en donde Dios había prometido cosas que Él tendría que hacer. Una vez que esas profecías se cumplen y que Dios logra hacer lo que había prometido, ya no son necesidades las motivaciones de mi oración, sino que deben ser verdades. ¿Cuál es el problema entonces con las verdades ahora? Esa es una falta de fe o una visión incorrecta de lo que es fe. La ignorancia. Erráis porque desconocéis las Escrituras. Ahora se nos hace más claro entender por qué la Biblia dice, conoceréis la verdad. Esa verdad te va a traer libertad. Lo opuesto o la antítesis de conoceréis la verdad y la verdad os hará libre es, si ignoras la verdad, seguirás siendo esclavo. Entonces ya puedo darme cuenta, en primer lugar, que durante la ley era muy normal encontrar esa súplica, ese ruego, esa petición llena de dolor, de sufrimiento, y vemos que ahora nuestra oración en fe debe estar fundamentada en proclamaciones de verdades. Proclamar verdades sobre nuestras naciones, sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, sobre nuestros proyectos, sobre nuestras finanzas, sobre nuestros planes. No es declarar, yo no estoy diciendo que declarar, yo declaro, proclamar verdades. ¿Qué es proclamar verdades? Conocer lo que está escrito y decir, esto es mío. Y yo voy a tomar esto y voy a abrir mi boca cuando ore, no para pedir en necesidad, sino para proclamar que esa verdad es mía y yo me necesito apropiar de ella para que eso sea efectivo en mi vida. Entonces, cuando yo digo, ya no podemos descansar sobre necesidad, sino sobre verdades, yo necesito conocer las verdades. ¿Y dónde están esas verdades? ¿Se acuerda ese himno que dice, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe? Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Promesa. Son las verdades de Dios. Ok, lo segundo. Antes de la cruz, recuerde que todos ellos estaban confinados a lo que iba a pasar. Después de la cruz,
Ya nosotros no estamos confinados a algo que va a pasar, sino que nosotros hemos sido privilegiados por lo que pasó. Sí, el confinamiento de la ley y el privilegio de la gracia. ¿Cuándo comienza la gracia? Después de la cruz. ¿Cuál es el privilegio de la gracia? Lo que hizo Dios. ¿Cuál es el confinamiento de la ley? Lo que Dios dijo que iba a hacer, pero que aún no lo había hecho. Y 3, las profecías cumplidas producen una oración más, oiga bien, ahora vea lo otro, que no solamente descansamos, oiga esta parte que es muy importante, no solo descansamos sobre verdades, una vez que pasamos por la cruz, sino que también descansamos sobre, y usted me va a entender esto, acciones de gracias. ¿Por qué? Porque recuerde que le estoy hablando que para que pueda ser real una verdad que ha salido de la boca de Dios y es una promesa en mi vida, yo debo creerla en fe. Y cuando yo la creo en fe, la creo como algo que pasó, no como algo que va a pasar. Y cuando yo la creo como algo que pasó y no como algo que va a pasar, aunque aún tenga el dolor, ¿cómo actúo yo ante algo que pasa favorable en mi vida? Dando gracias. Gracias, Señor. Ya tú me sanaste, Señor. Yo creo que ya tú me has bendecido con toda bendición espiritual. Yo creo que estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Gracias, Señor. Yo creo que mis hijos son columna labrada en cada esquina de mi casa. Gracias. Es decir, yo comienzo no solamente a orar sobre verdades para proclamarlas, creerlas y hacerlas una realidad en mi entorno, sino que yo comienzo a usar esas verdades como una realidad tan poderosa que yo empiezo a actuar en acción de gracia. Pero la gran verdad es que de todo lo que nosotros oramos, es más lo que pedimos que lo que agradecemos. ¿Se ha dado cuenta? ¿Por qué? Porque estamos pidiendo algo que creemos que no se ha dado. Pero cuando tú das gracias, ¿qué estás haciendo? Estás agradeciendo por algo que crees que ya el Señor lo hizo, que ya está hecho. Y mire que esto es tan poderoso que cuando el Señor Jesucristo se encontró con Satanás en el desierto, la expresión recurrente que usa el Señor Jesucristo, ¿cuál fue? Escrito está. Es decir, Satanás, tú tienes un problema que yo no tengo. Tú me estás pidiendo que postrado te adore. Tú me estás pidiendo que convierta la piedra en pan. Tú me estás pidiendo que me tire del pináculo del templo. Tú me estás pidiendo todo esto. Lo que tú no sabes es que la respuesta que yo tengo para ti no es lo que tú esperas que yo haga. Mi respuesta es sobre lo que está escrito. Y es la forma y fue la manera en la que Cristo Jesús logró derrotar de forma rotunda, absoluta, completa a Satanás en el desierto cuando se presentaron en aquellos 40 días de oración. Por eso va a ver que la respuesta era, escrito está. Y la petición de Satanás era, di que se conviertan en pan. Y la respuesta de Jesús, escrito está. No solo de pan vivir el hombre. Porque la mentalidad de Cristo ya venía codificada a asumir el cumplimiento de verdades. Porque Él sabía quién era Él. Y recuerde que en el libro de Apocalipsis, cuando se habla de Jesús, oiga esto, el tema de la oración, llama a Jesús el testigo fiel, pero ¿sabe también cómo lo llama? El amén. Jesús es el amén de Dios. Ahora, es profundo cuando yo digo que Jesús es el amén de Dios. ¿Qué es amén? Ahora, si amén es así sea, porque yo no comienzo diciendo así sea al principio de la oración, digo, amén, Señor, te doy gracias, porque es cuando termino la oración. Porque es la afirmación de lo que pasa es que no sabemos porque decimos amén, creemos que amén es la muletilla o el cliché con el que debo cerrar la oración. Amén es muy poderoso.
Amén significa así sea. Amén significa esto va a pasar. Amén significa lo creo. Y cuando la Biblia dice que Jesús es el amén, ¿sabe lo que está diciendo? Jesús es el cumplimiento de todo lo que concierne a promesa de Dios para el hombre. En Jesús se cumple todo. Y todo se cumple en el sacrificio y en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Se cumplió todo. Él es el amén de Dios. Siendo Jesús el amén de Dios, quiere decir que todo está cumplido, que todo está hecho. Ahora hay un problema nuestro, es un problema de fe, pero hay una verdad que nos debe confrontar y es una verdad basada en promesas. Y son promesas que están determinadas en las Sagradas Escrituras. Entonces nuestra oración debe tener ciertas características. ¿Cómo orar después de la cruz? Decíamos que la oración no debe ser la oración de juicio. ¿Se acuerda que cómo oraban los profetas del Antiguo Testamento? Y nosotros queremos venir a orar igual porque no nos hemos dado cuenta dónde estamos parados. Cuando tú te das cuenta dónde estás parado, oras conforme al estatus y a la posición que tienes. Si no te das cuenta dónde estás parado, oras sin identidad, sin estatus, sin posición. ¿Dónde estamos parados nosotros? La verdad. En la verdad, en la gracia, dice Omaira, en un sentido más específico. Esta es la línea de tiempo que vengo tratando de mostrarle. Aquí pasó la cruz. ¿Dónde estamos parados nosotros? Según 2018 años después, casi 2019. 2019 años después de la cruz. Si yo estoy 2019 años después de la cruz, mi oración debe fundamentarse en verdades escritas. Mi oración debe depositarse y debe basarse en acciones de gracia. Y esto es tremendo. Esto es tremendo. Verdades escritas, acciones de gracias. Ya le vamos a leer una cita bíblica. ¿Qué otra cosa? Y usted va a notar, mire, yo le voy a ser sincero, no va a ser fácil transicionar de la liturgia, la oratoria y la retórica de nuestras oraciones. No es fácil, porque tenemos toda la vida oyendo orar igualito. Ahora yo sí creo que a Dios lo conmueve, porque Dios es un Dios misericordioso. Yo creo que Dios se siente conmovido cuando sus hijos lloran, pero yo estoy convencido que lo que mueve la mano de Dios no son mis lágrimas. Dios se conmueve. Dios vio a Ana llorando y se conmovió. Y el texto que leíamos la semana pasada, que está en Hebreos 5:7, vemos que Jesús, con clamor y lágrima y súplica, pero lo que mueve la mano de Dios no son ni las lágrimas, ni la súplica, ni la lástima. Porque hay personas que quieren orar y tener una respuesta de Dios tratando de provocar lástima. Y yo no le quiero decir que no es que no ore con dolor y que llore. No. Lo que le quiero decir es que debemos saber que lo que la Biblia dice es que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia no dice sin lágrimas, sin dolor, sin sufrimiento. Porque si hay algo que a Dios no le gusta de sus hijos, es el dolor. Y por eso va a encontrar que dice la Biblia claramente, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, es humano, es natural que muchas veces yo estoy pasando por un problema y yo llore. Y a lo mejor tengo una desesperación por algo que va a ocurrir y llore. Eso es normal, eso es humano. Pero yo debo estar claro que a Dios no se mueve por lástima. Que lo que mueve a Dios es la fe.
Y Dios entiende nuestro dolor, Dios entiende nuestros momentos difíciles, pero es pues la fe lo que mueve la mano de Dios. Entonces nosotros estamos orando y va a ser difícil sacarnos esa oración de sufrimiento, de dolor, de lástima, de dame, y pobrecito yo, y nadie me quiere, pero tú sí me quieres, y aquello y lo otro. Es difícil sacarnos de la boca la oración con la que crecimos desde el momento que nos convertimos para empezar a orar. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú hiciste. Gracias por mis hijos. Gracias por mi finanza. Gracias porque tú has de suplir todo lo que me falte conforme tus riquezas en gloria. Gracias, Señor, porque el destino de mi vida está en tu mano. Hay un libro en Proverbios que a mí me gusta mucho, que dice, considera al Señor en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Usted sabe que en la Biblia, la palabra camino es una expresión que se usa para referirse a decisiones. Siempre que usted lea camino en la Biblia, en la mayoría de los casos, tuvo que tomar un camino y siempre está relacionado a decisiones. Y por lo general, caminos tiene que ver con decisiones correctas. Por eso es que Jesús se presenta como el camino, la decisión correcta. Jesús es la decisión correcta. Usted recuerda que estábamos hablando en una oportunidad del tabernáculo. ¿Sabe por qué a Jesús lo censuraron tanto cuando él dio aquel mensaje que uno no termina de entender? ¿Y cuál es la ofensa? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El tabernáculo tenía 3 partes. Tenía los atrios, tenía el lugar santo y tenía el lugar santísimo. La parte que te lleva de afuera a los atrios, ¿sabe cómo se llama en el tabernáculo? Eso, ¿cómo se conoce ese sector? Cuando el sumo sacerdote pasa, se llama el camino. ¿Sabe cómo se llama el que te lleva del lugar santo al lugar santísimo? Se llama, es la vida. ¿Y sabe cómo se llama del lugar santo al lugar santísimo? Esa es la vida. Sí, esos trayectos tenían un nombre dentro del tabernáculo que el judío identificaba fácilmente, porque seguía siendo el mismo en el templo. En el segundo templo de Salomón, en el primer templo de Salomón. Entonces imagínense cuando usted sabe que el lugar santo es el lugar donde se ministra y el lugar santísimo es el lugar donde se encuentran con Dios para perdón de pecados, y sabe que el trayecto que hay desde el pueblo en los atrios se llama el camino. El otro que hay de los atrios al lugar santo se llama la verdad. Y el otro que hay del lugar santo al lugar santísimo se llama la vida. Entonces aparece un hombre que le dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. ¿A dónde llegaba la última parte conocida como la vida? ¿A dónde llevaba el sumo sacerdote? Que era el lugar santísimo, el lugar del perdón y el lugar mismo de la presencia de Dios. Para ello, escuchar a alguien decir eso es una blasfemia. Ya un momentico. El único camino, verdad y vida que nosotros conocemos es lo que hay en el tabernáculo. Este Señor vino y se presentó diciendo que Él era el camino, Él era la verdad y Él era la vida. Entonces, Dios es un Dios misericordioso, a Él lo conmueven nuestras necesidades, pero la mano de Dios es movida por la fe. Fe. Y vuelvo y repito, no es que está mal que usted llore cuando tiene un problema, tiene una situación difícil con su hijo, porque uno como padre, muchas veces aunque confíe en Dios y tiene fe, cuando uno pasa situaciones difíciles con los hijos, uno se descontrola. Uno se desubica y uno llora. Pero yo soy consciente que ese descontrol, ese llorar, esa desesperación, esa angustia, nos mueve a Dios.
Ahora Dios me acompaña en el sufrimiento. Dios está conmigo en el dolor. Entonces cuando usted llora y ruega y suplica, Dios en su misericordia, en su compasión, ¿sabe qué es lo que hace? Está allí con usted y le da fuerza y lo ayuda y lo va a levantar y le va a guiar, pero no está obligado a contestarle. Pero lo único que sí lleva a Dios a responder es la fe. Entonces usted puede llorar mucho, ay Señor, mira esto, y va a tener ahí el apoyo del Señor. No es que Dios es indolente, el Espíritu Santo lo va a ayudar en su debilidad, el Espíritu Santo va a interceder con usted con gemidos indecibles, Él le va a dar fuerza, Él va a ayudar con usted, pero no necesariamente le va a responder. Porque lo único que mueve la mano de Dios es la fe. Lo otro trae la compañía de Dios, el sustento de Dios, la protección de Dios, el soporte de Dios, pero lo que mueve la mano de Dios es la fe. Por eso es que, repito, siempre a mí me va a llamar la atención cada vez que yo leía sin fe y qué desafiante, ¿no? No dice que sin fe es difícil, sino que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, es necesario, mire lo que dice al final, es necesario que el que se acerca a Él llore y le ruegue y le suplique. ¿Verdad que no dice eso? Es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. Y al creer que le hay, Él entonces es galardonador de los que le buscan. Porque es donde mueves la mano de Dios. Cuando Él ve que tú te acercas a Él con esa fe, yo creo que lo vas a hacer. Yo creo que tú eres. Yo creo que estás allí. Yo creo que hay un Dios. Eso es lo que dice, te voy a galardonar. Porque es la fe lo que mueve la mano de Dios. Y a veces estamos en situaciones de nuestra vida tan complicadas y como sabemos que funciona, porque es que si tú manipulas y provocas lástima al pastor, a cualquiera, eso funciona. Pero Dios no. Dios no es manipulable. Dios es misericordioso, Dios es compasivo. Hijo, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar. Pero si tú no tienes fe, aunque llores mucho, Dios va a estar contigo. Él te va a sostener en el momento difícil. Pero recuerda que lo único que hace actuar a Dios en una acción de galardonar, de responder, e incluso de que tú puedas agradarle, es mediante la fe. ¿Cuál fe? Esa fe, yo voy a decir esto, no fe huérfana, porque yo creo que muchos creyentes tienen una fe huérfana. Fe genuina, que genera paz. Una fe genuina, una fe de origen, una fe clara. ¿Qué es una fe huérfana? Que yo creo, pero ¿qué creo? Yo creo que Dios esto es una fe huérfana para mí. Yo creo que el Señor me va a sanar. Yo creo que Dios me va a dar un carro. Eso es una fe huérfana para mí. Huérfana porque yo estoy creyendo algo, pero yo no sé por qué lo estoy creyendo, para mí es huérfana. Pero cuando digo, yo creo que el Señor me va a sanar porque su palabra lo dice, deja de ser huérfana, tiene un origen. Y va a ver que hay todo un revolú en el mundo de personas que piensan que con simplemente declarar, y a veces las declaraciones que hay son necesidades del corazón, o muchas de esas declaraciones que usted oye que la gente hace son caprichos personales de las personas. Señor, yo quiero un yate porque yo quiero que todos vean que tú estás conmigo. Y yo tengo fe que me vas a dar un yate. Esa es una fe huérfana. No porque Dios no te pueda dar un yate. Pero qué diferente cuando tú dices, Señor, es que tu palabra lo dice. Cuando tú logras identificar en tu oración algo que Dios ha dicho en su palabra. Y entramos al punto de cuando veíamos la clase de la verdad absoluta, donde decíamos lo que eran las aplicaciones, ¿no? Porque es entender también que no es que yo voy a agarrar un versículo a lo loco,
para darle una aplicación personal y entonces yo aferrarme en algo que no tiene ni pata ni cabeza porque yo saqué un texto fuera de contexto para tener el pretexto de pedirle a Dios algo. No, cuando yo entiendo lo que estoy leyendo, cuando yo puedo darme cuenta por qué Pablo decía que debemos orar no solamente en el espíritu, sino también con el entendimiento. Y de igual forma, cuando vamos a orar, no solo en el espíritu, sino en el entendimiento, es porque yo estoy entendiendo de dónde proviene la fe de mi oración. Y la fe de mi oración proviene de lo que Jesús le dijo a Marta. Marta, ya yo te lo había dicho, hoy te lo estoy recordando, pero esto que yo voy a hacer en tu vida no es algo que estamos inventando ahorita, ya te lo había dicho. ¿Qué fue lo que Jesús dijo a Marta? No te he dicho, es decir, ya fue algo que había sido expreso verbalmente de la boca de Jesús. Y eso que había dicho Jesús, ¿qué produjo ese día en la familia de Marta y María y Lázaro? ¿Qué produjo? Produjo un milagro. Marta, ¿no te he dicho que verás la gloria de Dios? Sí, Señor, yo creo. Marta, ¿tu hermano resucitará? Sí, yo sé que resucitará en el día posterior. No, Marta, no es así. Es más, hay algunos que dicen que cuando Jesús lloró, eso es especulación, ¿no? Yo no digo eso, pero para que usted vea. Dicen que Jesús no lloró ni siquiera por el tema de Lázaro. Que Jesús lloró al ver la actitud de Marta. Yo no creo eso. Yo sí creo que Jesús realmente se sintió conmovido ante la tumba de Lázaro. Pero hay quien incluso, analizando el pasaje bíblico, ven a Jesús, a un Jesús tratando de bregar con alguien que habían recibido tanta palabra, porque cuando Jesús le dice, no te he dicho, está dando a entender que eso era algo que ya lo tenía que haber sabido, porque ya se le había dicho anteriormente. Sí, esa conversación ya Jesús la había tenido con ella. Y ahora simplemente le estaba recordando. Ya el Señor tuvo una conversación con nosotros. Cada vez que leemos la Biblia, todo lo que está haciendo es recordándonos lo que Él ya ha dicho. Y cuando Él recuerda lo que ha dicho, yo estoy preparado para el milagro. Porque es la fe lo que mueve la mano de Dios. Entonces entra una fe sobre verdades escritas, entra una fe que desarrolla un sentimiento genuino de gratitud, porque es que eso es la fe. Gracias, Señor, por lo que ya me diste. No me lo ha dado, pero mi gracia no es una mera acción de cortesía, es un sentimiento real, porque yo creo que aunque no lo tengo hoy, ya el Señor me ha dado esa sanidad. Que aunque yo hoy me siento enfermo, yo creo que ya el Señor me sanó. Y como yo lo creo, cuando digo gracias, es una gratitud genuina, real, que viene de aquí. No es una expresión de cortesía ni de buena educación, es real. Pastor, inclusive cuando en la muerte de Lázaro, el Señor Jesús clama, o sea, en el momento que le quitan la piedra, Él dice, Padre, o sea, Él dice que, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. O sea, ya le dio las gracias y lo que le dijo Lázaro, levántate. O sea, Él ni siquiera clamó, resucita. Ni siquiera oró. Date cuenta que frente a la tumba de Lázaro no existe una oración como tal, sino que dio gracias, y dio gracias porque sabía que ya había sido oído, y dijo, más no lo hago por mí, sino para que los que están aquí crean, porque yo lo que entiendo es que Jesús pudo haberse parado frente a la tumba de Lázaro, no, y haber hecho así. Sí, la autoridad del Hijo de Dios. Es decir, ¿podía Jesús pararse frente a la tumba de Lázaro y sin decir, ¡sal fuera! Hacerle un gesto y decir, o hacer con la boca. ¿Usted cree que la muerte no iba a soltar a Lázaro con tan solo Jesús hacer un gesto? Pero si Jesús hace un gesto, la gente dice, ay, mira, se pone muerto, ¿cómo se habrá parado? Entonces Jesús dijo, esto lo estoy haciendo por causa de ellos. Porque yo creo que si ahí no hubiera habido gente y Jesús viene a orar por Lázaro y ahí no hay nadie, Jesús no hubiera, ni siquiera hubiera dicho esas palabras, porque Él lo dice, que esas palabras eran dichas, era por causa de ellos, para que creyeran. Pero imagínense el sentido de fe. Entonces encontramos que la oración descansa, la oración debe estar dirigida en
encontrarnos ante verdades ya escritas, algo que ya se ha dicho. Segundo, que despierte en nosotros acciones de gracia. Ahora vea el tercer punto, y que nos lleva a descansar. A través, esto es muy natural, de que podamos desahogarnos. ¿Por qué? Vamos a leer la Biblia en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 6 y 7, que dice, vea lo que dice, y analicemos esta orden de oración que da el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo. Le dice, por nada estéis afanosos. ¿Qué significa afanoso? Apurado, preocupado, estresado, nervioso. Y él dice, Pablo le dice, cuando ustedes estén así, por nada quiere decir, van a haber muchas razones que van a llevarlos a ustedes a angustiarse, a desesperarse, a preocuparse. Y él le dice, cuando ustedes estén así, si llegara ese momento, por X razón, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Ahora Jesús está presentando la oración como una forma también de tú, como humano, desahogarte. Dice, yo ya no aguanto más. No es falta de fe, yo creo, pero es que, oye Señor, estoy ya... Eso es válido en la oración. Que usted también puede encontrar en ese momento, y yo no sé si usted lo hace, pero yo lo hago, en donde usted es humano. En donde usted está en su humanidad con fe, pero diciendo, oye Señor, yo tengo fe, voy a seguir esperando, pero ya no, oye, apúrate, pues ya no soporto como dice por ahí un profeta, a este cabecetorta. Porque es que uno se carga con la finanza, uno se carga con los hijos, uno se carga con el trabajo, uno se carga con los problemas y uno se estresa. Y cuando uno se estresa, se afana. Y cuando se afana, uno está preocupado. ¿Y qué había dicho Jesús sobre el afán? No os afanéis por el día de mañana. Cada día trae su propio afán. Y luego Pablo, tratando de entender aquello, dice, ¿y cómo uno evita afanarse? Bueno, cuando te sientas así, ven a orar. Dios ya lo sabe todo. ¿Se acuerda que yo siempre le estaba enseñando lo que dice el Salmo 139? Lo que incluso dijo Jesús, aún no está la palabra en mi boca y Él la sabe toda. Sí, yo ni siquiera necesitaría orar en todo caso. Porque sin que yo comience a orar, ya Dios sabe lo que hay en mi corazón. Ya Dios sabe lo que yo necesito. Todo lo que yo necesito, Dios lo sabe, Dios lo conoce. Es decir, que si ya Él lo sabe, yo no debería entonces pedírselo, porque Él me lo va a dar, sin yo pedirlo. Pero es que muchas veces no es el tema de lo que necesito, es el tema de cómo me siento. Señor, estoy cansado. Me siento ya agotado con esta situación. Yo sé, yo creo que tú vas a orar. Ay, Señor, pero a eso es a lo que se refería Pablo. Por nada estés afanoso, sino que tus peticiones sean conocidas. Ni siquiera está diciendo, dése cuenta que ni siquiera está diciendo que se las pidas a Dios, sino que tus peticiones Él las conozca. No porque Él no las conozca, sino porque el ser humano, por naturaleza, necesita. Incluso sabe algo que es muy sanador en la oración. Y a usted le ha tenido que haber pasado como a mí me ha pasado, que a veces estoy tan cargado. Yo le compartía a los pastores, a Eduard y a Ana María, yo hace 2 semanas, hermano, tuve una situación y yo le decía a ellos, mire, hay un tema que usted va a ver más adelante, que yo se lo voy a compartir, que se llama la soledad del poder. Porque mire, si Gaby tiene un problema, Gaby se lo cuenta a Roger. Oye, si están muy cargados, oye, voy a hablar con Vladimir y con Omaira para que nos oiga. Pero le voy a decir algo. Todo el mundo quiere ser pastor, pero la gente no sabe lo que es ser pastor. Mientras tú más creces en esto, tú tienes menos personas a quien contarle tus cosas.
¿Sabía usted? ¿Sabía usted que por más que yo quisiera desahogarme, yo no puedo desahogar con muchos? No porque no quiera ni por falta de confianza, sino porque yo no sé si lo que para mí es un problema, a otro lo acabe y lo cargue, porque son niveles de fortaleza que las ejemplifica de manera tan perfecta el capítulo 6 de los Gálatas. Yo de repente estoy en una situación tan cargado. Luis, mira, yo no aguanto más. Ven que me quiero desahogar contigo. Yo no sé si en lo que termina de hablar con Luis. Porque el problema de un pastor no es igual que el problema de ustedes. La gente piensa que el problema de uno tiene problemas como los de ustedes, pero a lo mejor los problemas de ustedes, uno los maneja. Los problemas de pastores son problemas de pastores. No se parecen a los de ustedes. Y no voy a entrar en detalle. Y yo de repente le cuento a Luis mi problema. Y eso más bien, en vez de ayudar a Luis, yo me desahogué, pero llega yo me aparto, yo no camino, yo no quiero ser más cristiano, porque mi carga está adaptada a mi condición. Mi carga no está adaptada a la condición de ustedes. Entonces hay un tema bien hermoso que usted lo va a ver más adelante que se llama la soledad del poder. Todo el mundo quiere ser pastor, pero ¿sabe algo? Mientras usted más crece como pastor, más solo se encuentra en esta vida. Porque tiene menos gente con quien hablar. Llega Alejandro, oye, me siento mal, Eduardo, ayúdame, quiero que me aconseje. Pero usted cree que un problema del pastor, vente Alejandro, no estoy diciendo que Alejandro no tenga la capacidad, porque a lo mejor no es el tema ni siquiera que se descarríe, pero a lo mejor él lo va a cargar tanto que después va a quedar todo, oye, el pastor, ¿y cómo hacer? Porque es que los problemas de las personas que se encuentran en ciertos niveles de autoridad son problemas acordes a su nivel de autoridad. Que usted no cree que yo no quisiera contarlo. Todos necesitamos desahogarnos. Porque eso es lo más natural del mundo. Pero ¿quién dice que yo me desahogué? Y eso terminó siendo una ayuda para mí, pero se convirtió en un problema para la otra persona. Y uno cada vez en este camino está más solo. Y llega un punto, por ejemplo, yo sí tengo gente con quien hablar. Yo tengo amigos que tienen muchos años, son pastores muy viejitos, que a veces no tengo el tiempo para conversar con ellos, por el país, la distancia, uso horario, tantas cosas. Y a veces yo tengo que esperar hasta poder hablar, si es que llego a hablar, o a veces saber dónde termina mi carga y mi afán en el Señor. Y ahí me derramo, ahí lloro. A veces ni siquiera su propia esposa. En el caso mío no, porque gracias a Dios yo creo que tengo como esposa una mujer muy madura. Y yo con ella podía... Pero ¿sabe algo? Y yo solo le dije una vez a Juan. Pero a veces, ni a la propia esposa de uno, Roger. No es falta de confianza, Gaby. Porque si Vladimir tiene un problema con Alejandro, Vladimir y Alejandro tuvieron un problema. Esto es hipotético. Y llegó Alejandro y le metió el pie a Vladimir, y después que le metió el pie le dio una patada, y Vladimir está mal y le dice a Omaira, ¿tú sabes lo que me hizo Alejandro? Eso yo lo aprendí en la vida. Omaira, Alejandro me hizo esto. A la semana, Alejandro viene y le dice a Vladimir, oye Vladimir, perdóname, vale, yo no sé qué me pasó ese día, y se contenta con Vladimir. Pero ¿sabe quién quiere a Vladimir? Su mujer. Y aunque ellos dos se arreglan, Omaira queda enferma con Alejandro para siempre. Y más nunca lo vuelve a ver igual. Eso yo lo he visto con estos ojos que algún día se han de comer la tierra. A veces a mí me pasan cosas con hermanos. Y yo, para guardar y cuidar el corazón de mi esposa o de mis hijos, no se lo digo a nadie. No se lo digo. No es la falta de confianza. Y eso lo hablamos mucho cuando estamos recién casados. No es que yo no confíe en ella. Es que yo sé que ella me ama. Ana María. Que alguien le haga algo a Edward y tú le dices, ay, no importa, no le pares, que algo que le haya dolido. Tú lo tomas porque es tu esposo, tú lo ves llorando, tú lo ves abatido. Y después cuando Edward llega y se arregló con Luis, tú quedas como ese Luis malvado. Y más nunca tú vuelves a ver a Luis igual. ¿Qué hace una persona madura en la fe? ¿Y qué es entendida en eso? No le digo a Ana María, no por falta de confianza, sino porque a veces nosotros como esposos, ¿verdad, Vladimir? Nos toca guardar el corazón de nuestras esposas. Es lo mismo con el pastor. A veces yo como pastor
tengo que guardar el corazón de ustedes. Y como yo le decía, en estos días tuve una situación, hermano, yo le digo algo. Mire, yo he experimentado lo que uno llama crisis depresiva. Mire, eso es macho yo. Una crisis depresiva. Un pastor. Bueno, le voy a contar algo. Hace un año se suicidó un pastor de Brasil. Sí. Y hace poco se suicidó un pastor aquí en los Estados Unidos. Experimentó una crisis depresiva. No le estoy diciendo que es que estaba deprimido. Una crisis depresiva. Y tengo un amigo a quien yo amo mucho. Lo amo mucho y lo respeto. Y yo incluso le dije, oye, fulano. Le dije yo a esa persona. Y él está viendo el video. Yo siempre te he admirado porque esa persona que le estoy hablando es un pastor amigo, que yo lo admiro a él como persona, lo admiro. Y yo a veces orando, yo le digo al Señor, oye, yo quisiera ser como esa persona. Él debe estar escuchando porque yo se lo comenté a él. Y un día a mí me llama su esposa para decirme que no lo encontraba. Y ese hermano que es mi amigo, un hombre de Dios, hermano, que usted lo conoce, mire qué calidad de persona. Repito, que yo he querido ser como él. Lo admiro, yo lo admiro, a pesar de que no es mi pastor, pero yo a esa persona lo admiro. Es un amigo de muchos años, ¿Por qué letra comienza? No le voy a decir. Y mire, y él me contó, él me confió, ese día que yo lo llamo, que él entró en una crisis, que me dice, él me dijo esto, Gustavo, si tú no me llamas, porque él no le aceptaba llamar a nadie, ni a la esposa, si tú no me llamas, él me contestó la llamada, yo no te puedo decir qué hubiera pasado conmigo. Ay, ¿cómo tú vas a decir eso? Si confiamos en Dios. Mire, si usted nunca ha vivido una crisis depresiva, usted no sabe de lo que estamos hablando. Una crisis depresiva no es que estoy triste porque no me pude comprar un carro. No, hermano, no es eso. Una crisis depresiva no es, no hice mercado. Bueno, una crisis depresiva solamente viene por situaciones que hay que vivirlo. Y cuando yo le hablo a ustedes de ese tema que les voy a enseñar en algún momento, usted se va a ir identificando, porque se va a dar cuenta que usted va a querer crecer en este camino. Pero va a llegar un punto de su vida cuando usted va a decir, wow, Señor, qué tremendo todo lo que tú me has dado. Pero vas a voltear a los lados y vas a decir, pero no tengo mucha gente con quien desahogarme. Y mientras usted más suba, el número de personas cada vez va a ser inferior. Y llega un momento en el que llega tu vida y el único con quien tú puedes es el Señor. Aclaro, ojo, no es por desconfianza. No es que yo no pueda llamar a Alejandro, vente Alejandro, vamos a tomar un café. No es que no pueda hacerlo, claro que lo puedo hacer. No porque yo no confíe en Alejandro, o no confíe en Edward, en Ana María, en Juan. No es que no confíe en ellos. El tema no es confianza. El tema es esta carga propia de un pastor, que a mí me está costando un mundo llevarla. La comparto contigo y te hunde. Te puedes hasta apartar del Señor. Porque la visión que nosotros tenemos los pastores, lamentablemente no debería ser así, pero es así. Es diferente. Y vuelvo y le repito, ¿cómo alguien de repente puede decir, yo reposteé lo que pasó con el pastor de Brasil y nos faltó ese fariseo falso, religioso? ¿Y cómo es posible? Y no confía en Dios. Mire, esa persona nunca ha pastoreado. No sabe lo que es ser pastor. Mire, hay que meterse en los zapatos. ¿Verdad, Ana María? Hay que meterse en los zapatos para que usted entienda ciertas cosas. Si no, usted nunca lo va a entender. Y mirar el mundo desde aquí es fácil. Una vez yo le dije a un hermano que estaba allá, que se vivía todo el tiempo, mira, te voy a entregar la iglesia 3 meses. Agárrala 3 meses. Para que tú veas lo que es bueno. Le di creo que 1 semana y terminó todo esperolado. Y 1 semana. Y me acuerdo que él me decía, wow, pastor, yo no sabía que esto era así.
Hay unos pastores ahorita acá, ellos dejaron a una persona en Venezuela el año pasado, encargado de la iglesia, y cuando esa persona estaba ligándolo, que llegaran rápido, hermano, mire, ustedes no tienen idea de lo que significa ser pastor, y todo el peso de la responsabilidad que decae sobre uno, y que a lo mejor lo que para usted es un problema, para mí ya no lo es, pero lo que es un problema para mí, usted ni siquiera se imagina, porque son muchas vertientes de muchas cosas. Y es donde entra este punto importante de la oración, cuando Pablo recomienda a la iglesia de Filipo que cuando lleguen esos momentos de afán, de crisis depresiva, no es que tú lo vas a decir porque vas a informar a Dios de tu problema como que Dios no supiera lo que tú estás pasando. Claro que Dios lo sabe, pero sabe que uno necesita a veces a alguien con quien, ¿cómo sacarme todo esto? Una hermana que tenía un problema con su marido, grave, y habla conmigo. Y yo le digo, ¿cómo lo estás manejando, fulanita? Hoy una predicación, me dice ella. Y eso me tranquilizó. ¿Cuál fue la predicación? El predicador decía, si aún te duele es porque estás en la carne. Si aún lloras es porque estás en la carne. Y yo le dije, eso es del diablo. Todos los seres humanos necesitamos llorar. Todos los seres humanos necesitamos desahogarnos. Todos. Porque si no lo hacemos, eso es una olla de presión que va acumulando, 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 acumulando. Cuando explota es donde pasan las cosas que le pasaron al pastor de Brasil. Que sufren crisis depresiva tras crisis depresiva. Y entonces a veces no tienen cómo desahogar todo eso. Llega un punto en el que colapsan. Uno es un ser humano. Y en nuestra humanidad pasamos por situaciones en las que nos vemos ahogados, desesperados. Y yo hace 2 semanas tuve una situación tan crítica, hermano, que yo pasé una semana, aquí están mis hijos, una crisis depresiva, eso que no quiere salir ni del cuarto. Y eso que a ti te des por llorar. ¿A quién tú le puedes contar? Llegas ante el Señor y es donde te das cuenta que la oración no solamente, no porque tú quieras informar a Dios, sino porque muchas veces la oración se convierte en ese ese oasis, ese desahogo. ¿Cómo se llama esos lugares donde uno busca y paga y le dan masaje? Un spa. Y aunque uno sabe que no está resolviendo las cosas, y uno sabe que Dios lo sabe, uno sabe que Dios conoce todo, pero tú tienes que decirle, Señor, me siento así, tengo rabia, y tú eres culpable, y yo sé, mire, aún, y cuando usted está formando un lío a Dios, Dios dice, termina de soltar. Pastor, permiso, voy a leer esta versión aquí, dice, no se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesitan y agradezcanle siempre. Qué bonita esa versión. Mire, y voy a terminar esta clase con esto, que yo se lo he compartido en algún momento. Pero se lo voy a compartir para que me lo entienda. Por eso es que cuando una persona está tan cerca de un pastor, el que ha estado muy cerca de un pastor entiende. El que no dice, yo quisiera ser pastor debe ser fino y pararse todos los domingos. Mire, usted no sabe. Y yo conozco tanta gente que después que me dice, yo quiero ser pastor. Yo nombré pastores en Venezuela. Gente que tenía habilidades, dones hermosos. Y cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, eran pastores. Yo dije, con ellos voy a iniciar otra vez el ministerio. ¿Sabe por qué no están acá con nosotros? Porque mucha de esa gente que tenía esa dedicación, cuando se le dijo, mira, vamos a empezar, ¿sabe cuál fue su respuesta literal? Ay, yo no quiero otra vez lo mismo. Ya yo estoy en este país, yo no quiero otra vez lo mismo. Ahí fue cuando yo me di cuenta que tú le puedes dar el título de pastor a alguien. Y no es pastor porque tú le digas pastor. Es algo de corazón. Me acuerdo que en la primera reunión que se hicieron, que estuvieron ustedes allí, había una de esas personas. Y la pastora Elizabeth le dice, fulanita, toma para recoger la ofrenda. Dice, no pastora. Yo tengo más de 10 años en Venezuela estando allí de cerca y por fin yo estoy en un lugar donde yo creo que quiero descansar ya de esto. Y esa persona había sido nombrada pastor adjunto de nuestro ministerio
Y yo luego la defendí y dije, no la veo mal. Yo no creo que actuó mal. Creo que fue legítimo que ella diga, eso no es para mí. Yo lo veía bonito al principio, que te den el título, el nombre de pastor. Ah, mi hermana. Pero serlo, que es otra cosa tan diferente, ¿verdad? Ellos que han pasado ya por ese camino y les ha tocado vivirlo de cerca. Una cosa es, ¿cómo es eso? ¿Y dónde me dan la iglesia? ¿Y para cuándo me dan la iglesia? Agárrela. Y como yo siempre digo, iglesia grande, problema chiquito. Iglesia chiquita, problema grande. Aquí es al revés. ¿Sabía usted eso? ¿Sabe por qué la iglesia grande da problemas chiquitos, verdad? Porque hay mucha gente y tiene de repente, pero iglesia chiquita da problemas grandes porque hay menos gente y muchas cosas las tienes que hacer tú. Mire, y cuando esa muchacha me dice eso, yo la vi tan enferma y yo entendí porque había bajado 15 kilos. Con razón. Y hay gente tan irresponsable parándose en un púlpito diciendo tanta tontería sin saber que es legítimo querer desahogarse. Eso es todo lo que le está diciendo Pablo a los de Filipo. Desahóguense. No tienen con quién hacerlo. No estén afanosos por nada. Sean conocidas vuestras peticiones. No es que Dios no las conozca, pero díganselo, díganle que están bravos, díganle que están tristes, díganle que no aguantan. No importa. ¿Se acuerda el caso de Jeremías? Sí. A él es el primero que me acuerdo. Jeremías, Dios le dice, ve y dile a mi pueblo que si no se entregan en manos del rey de Babilonia, ellos serán llevados cautivos a su tierra. Y va Jeremías, no de bocón, sino de obediente, y le da el mensaje. ¿Sabe lo que hizo Israel? No le creyeron. No, ¿cómo es posible? Somos el pueblo de Dios. ¿Cómo Dios nos va a poner en manos de incircuncisos, de paganos? Dios no va a hacer eso nunca. Y Dios le dice, por segunda vez, ve y diles que si no se entregan en manos del rey de Babilonia, yo lo enviaré y con un garfio lo sacará e irán cautivos a su tierra. Mejor vayan voluntariamente antes que él venga y los invada. ¿Y sabe lo que hicieron con Jeremías? Lo agarraron y lo tiraron en una cisterna y ahí lo dejaron. Y cuando Jeremías sale de la cisterna, Dios le dice, ahora ve y dile. Y cuando Dios le dice, ve y dile, ¿sabe lo que le dice Jeremías a Dios? No, ya un momentico. Ya va. Ningún ve y dile. Ningún ve y dile. Por tanto, no me acordaré más de su nombre, ni hablaré en su nombre, ni me acordaré más de él, porque cuantas veces hablo, voces, violencia, gritos vienen sobre mí, Señor, olvídate de mí. Guindó el paltó, cerró la Biblia y dijo al ministerio, dáselo a otro, yo no quiero saber más nada de esto. Estoy hasta aquí, de bregar con esta gente. Estoy ya a un punto que no aguanto, le dice Jeremías a Dios. Y dice, así que se acabó. Y Dios le dice, bueno, está bien, Jeremías, tranquilo, yo me buscaré a otro, no te voy a usar más, voy a usar a otro. Y Jeremías se fue por allá todo, así como por fin me desligué de esta situación. Oye, qué difícil. Y Dios todavía me quería mandar decir otra cosa. No se ha dado cuenta cómo me han caído a palo, cómo me tiran en cisterna. Esa gente, un lío, un problema. Y Jeremías podía tranquilito y de repente ve otra vez a Jeremías en el capítulo 19, cuando comienza a decir, me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Si Dios no le dijo nada, pero él sabía que esa era su misión. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Y comienza a decir, ¿dónde está mi Biblia? ¿Dónde está el paltó? Seguí. El camino sigue. ¿Se acuerda de el profeta que hacía caer fuego del cielo? ¿Se acuerda cuando estaba metido en aquella cueva Elías? ¿Y qué era lo que decía en oración? No soy mejor que mis padres los profetas. Acaba conmigo, quítame la vida. Y usted encuentra un hombre corriéndole a una mujer después que había peleado con 450 profetas de Baal. Y una mujer lo amenazó de muerte y dijo, no quiero vivir. ¿Sabe qué fue lo que le pasó a Elías? Que vivió una crisis depresiva y llegó a un punto ya donde no aguantaba. Y duró 40 días. Sin comer, metido en una cueva. ¿Sabe por qué duró? No es que estaba ayunando, es que se echó a morir. Digo, me voy a morir de hambre, pero yo no quiero saber más nada de esto hasta que Dios se le presente en la cueva. Mire, ser pastor no es fácil. Bueno, vamos a terminar esta parte. Lo otro que le iba a decir para cerrar.
¿Usted se acuerda cuando Jesús se monta en la barca con los discípulos? Y entonces aquella tempestad se levanta y está el momento difícil. Y entonces ellos le dicen al Señor: Señor, levántate que perecemos. Y se levanta Jesús y calma la tempestad. Y le dice después a los discípulos: generación incrédula, ¿cómo es posible que dudaron? ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? Yo imagino a Jesús después dándole enseñanza: oye, y si yo estaba en la barca, ¿cómo a ustedes se les va a ocurrir dudar? Y, miren, ¿ustedes no vieron cómo estaba yo? Sí, Señor, ¿cómo tú estabas? Yo estaba durmiendo. Porque en la tempestad más profunda, ustedes deben aprender a confiar en Dios. Cuando ustedes crean que el barco se va a hundir, descansen. Descansen. Que Dios los va a librar y nunca va a permitir que a ustedes nada malo le pase. Y los discípulos: wow, tremenda enseñanza. En la tempestad difícil es cuando hay que confiar en Dios. Claro, cuando vean las olas más altas, cuando vean la tormenta más fuerte, es donde ustedes tienen que estar tranquilos. No me vieron a mí durmiendo, aprendan de mí. Que cuando la barca estaba a punto de romperse, yo estaba durmiendo como un bebé, como un niño. Y pasaron los años. Y llegó la noche de la cena que Jesús comparte con sus discípulos porque iba a ser entregado. Y después que sale la señal le dice: váyanse conmigo. Y dice que fueron a un lugar apartado a orar. Y esa noche comenzó la tormenta en la barca de la vida de Jesús. Y Jesús se aparta, dice que a tiro de piedra. Y por allá, dice la Biblia, que empezó a llorar. Y de su frente habían como gotas de sangre. La Reina Valera 1960 dice que Jesús dijo: tengo una angustia hasta la muerte. ¿Sabe lo que significa eso, no? Se lo voy a traducir: tengo una angustia que me está matando. Esa era la noche en la que las olas de la barca de Jesús se levantó y la tormenta receba más fuerte. Y en la desesperación, el Señor dice que se paraba y volvía. Y fue tan fuerte aquella noche de desesperación que Dios tuvo que enviar ángeles para darle ánimo. Y cuando ya regresa más fortalecido, me imagino que todo turulesco, porque fue tan terrible aquella desesperación, a que no sabe qué estaban haciendo los discípulos. Y Jesús le dice: ¿no habéis podido velar conmigo tan siquiera una hora? A la verdad, la carne es débil, pero el espíritu está débil. Le forma un problema y se va otra vez a orar. Y ellos dicen: ¿qué le pasa a este? ¿Por qué está bravo? Este no fue el mismo cuando se regresa la segunda vez. Este no fue el mismo que nos dijo que en una tormenta uno tenía que dormir tranquilito. Él estaba durmiendo en nuestra tormenta y nos dijo que éramos incrédulos y que confiáramos en Él. ¿Qué le pasa? Y él se vuelve por allá y vuelve otra vez su lucha y regresa. Ellos vuelven a acomodarse a dormir y vuelve otra vez el Señor y les vuelve a reclamar que se habían quedado dormidos. Yo me imagino que ellos dirían por dentro: pero un momentico, Señor, tú nos enseñaste en una tormenta que había que confiar de tal manera que aunque vieras la barca a punto de romperse, hay que estar tranquilo y confiando porque tú te dormiste esa noche en nuestra tormenta. Ahora nosotros estamos dormiditos aquí confiados y tú te pones bravo con nosotros. ¿Sabes lo que yo aprendo con esa cita bíblica? Que a todos nos pasa. Al mismo Señor, después que les enseñó a ellos su tormenta, Él esperaba. ¿Por qué Él no se fue a dormir, pues? ¿Por qué Jesús no se echó a dormir y dijo: yo estoy confiado, mañana me van a sacrificar? Eso fue lo que le dio a entender que tenían que hacer a ellos cuando llegara su tormenta. Pero se da cuenta la noche tan difícil que tuvo Jesús y que todos tenemos. Por eso es que Filipenses, y eso es lo que hacía Jesús esa noche, es que otro factor de la oración hoy es hasta para desahogarse. Mira, a veces desahogarse, no se lo recomiendo que lo haga, pero yo lo hago. Es hasta pelear con Dios. Señor, ¿cómo es posible? Y luego uno recoja: ay, Señor, perdóname. Pero hay un momento en el que uno: oye, Señor, ¿qué pasó y por qué? Eso es normal. Y ¿sabes qué? Que Dios lo que hace es que te mira, como miraba a Jeremías: está bien, no prediques más, yo no te voy a obligar. Porque Dios nos entiende. ¿Y sabe por qué nos entiende? Porque Él fue hombre.
y también sabe lo que significa estar sujeto a pasiones humanas. Entonces, después de la cruz no solamente se ora sobre verdades con acción de gracia, también la oración es el tiempo que invertimos para desahogarnos y para drenar y para contar hasta 10. Un spa espiritual. Un spa espiritual, que a veces no es tan spa, pero es necesario desahogarse, porque todos necesitamos desahogarse. Y vuelvo y le repito, de pronto usted dice, oye, ¿a quién le cuento mi problema? Usted siempre va a tener un líder a quien contarle. Lo que quiero decir es que Jesús no podía contarle muchas cosas a los discípulos, porque en la posición de Cristo, como ven Pedro, para contarte por qué me siento mal. Mira, Juan, siéntate ahí. Tú sabes que estoy pasando esta crisis. Ellos dirían, oye, pero ya va, ¿cómo tú tienes una crisis, Señor? ¿Me entiende lo que le quiero decir? Tremendo todo esto. Bien, vamos ahora para finalizar. Quiero recordarles que es importante que le den like, pulgar arriba al video cuando termine de verlo. Por favor, los hermanos que están allí, los pastores, díganle a todos que den like, pulgar arriba al terminar, y que cualquier pregunta o comentario que tengan, por favor, háganla a través del Instagram, Gustavo Moros Oficial. Los hermanos que están aquí se despiden de todos con cariño. Díganle.